Soy Julián y esto es El lector de Shakespeare. Primer video y hoy les vengo a hablar de este libro. IMF de Joseph Mercola. Se trata básicamente de los peligros de la radiación electromagnética que producen todos los aparatos con los que estamos rodeados hoy en día, que son celulares, laptops, computadoras en general, planchitas para el pelo, muchos artículos que usan las mujeres, incluso aparte obviamente de microondas, heladera, todo lo que sea eléctrico produce radiación, obviamente con resultados totalmente negativos para la salud. Por eso este libro. Y la idea básicamente de este canal es hablar, que yo les cuente, después de haber leído un libro, mis impresiones, no que les relate el libro puntualmente, pero que les cuente lo que a mí me pareció el libro brevemente, lo más importante, lo más sobresaliente, y que ojalá los inspire a que lo lean, a comprarse el libro. Como este es el primer video que hago, el lector de Shakespeare se llama el canal, porque muchos libros los compré en Shakespeare & Company, la librería que está en París, y son todos libros particularmente en inglés. Pero bueno, si no saben inglés, hay muchos de estos libros que se pueden conseguir traducidos al español. Pero si saben inglés, les recomiendo que los compren, ya sea por la plataforma que ustedes prefieran, pero son muy buenos. Y la idea de este canal es hablar de libros que no se suelen leer, la verdad, mucho menos en español, en países hispanohablantes. Incluso en Estados Unidos, Europa, no son libros de los que se esté hablando actualmente. Muy pocas personas pueden llegar a querer leer este tipo de libros. Por eso el video. Y básicamente, después de haber leído este video, para mí es si tengo que hacer un top 10, hoy por hoy se me dificulta poner un libro en el primer lugar, un libro en el segundo. Creo que hay muchos libros que están en el primero, varios en el segundo y así. Este entra en el top 10 y la verdad que me gusta este tipo de libros que no solo te informan de cosas que uno no escucha en la televisión, en los medios, en las redes, sino que aparte te dicen qué puedes hacer de manera práctica, y te dan muchas opciones, la verdad, para mitigar estas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí, yo ya tenía idea de qué más o menos trataba este libro, porque lo encontré gracias a un podcast que escucho, de salud más que nada, que se llama Superlife, en realidad ahora se llama así, de Darin Olien. Y muchas personas que él entrevista tienen relación con lo que es salud, medio ambiente, etc. Y uno de ellos fue el doctor Joseph Mercola, de Estados Unidos, y ahí conocí este tema, entre otras personas que hablan también del mismo tema, no es el único. Y bueno, por ejemplo, aparte, el libro arranca introduciéndonos en lo que son los tipos de radiaciones. No toda radiación es mala per se, y las diferentes categorías de radiaciones que hay.
radiación ionizante, no ionizante, qué son, para no meternos tan en detalle y que el video sea tan largo, se concentra después más que nada en la radiación que emiten los aparatos electrónicos que el humano creó hasta hoy en día. Como por ejemplo, sobre todo el celular, que el celular lo tenemos con nosotros todo el tiempo. Y se trata EMF, el nombre del libro, en inglés, campo electromagnético. La radiación nos afecta de manera de dos vías, puede ser eléctrica o magnética, y las dos. El nombre en inglés sería que estamos jodidos por los campos electromagnéticos. Y sobre todo del 5G, que es algo que se viene, la quinta generación de la conectividad en Internet, algo que es más fácil de encontrar hoy en día en el hemisferio norte, pero ya está llegando acá. Y entonces es bueno estar informados sobre todas estas cosas, no solo por tu salud, pero la de tu familia, si convivís con, no sé, un gato, un perro, también les afecta. Si planeás o ya tenés hijos humanos, también les afecta, y mucho te explica cómo a los niños que todavía no desarrollaron su cráneo, sus huesos, les afecta más, y no es algo que haya que pasar por alto, porque toda la información que acá detalla en un libro que es muy fácil de leer, tiene 250 hojas, en un lenguaje bastante, yo lo leí en inglés, bastante fácil y rápido, como bastante amigable con el lector. Se lee muy rápido, la información uno la capta rápidamente. Y en algún momento se puede como pensar o sentir que es demasiada información, pero no agobia. Hay muchos consejos sobre qué hacer para mitigar todo esto. Para ir detallando un poco a manera de spoiler, pero bueno, es un poco la idea de hablar del libro. Por ejemplo, el celular, si uno lo tiene consigo, pegado al cuerpo, en los bolsillos, incluso si lo llevas en la mochila o en la cartera, si no lo estás usando, ponerlo en modo avión, ya eso ayuda bastante. Yo cuando me enteré de esto, empecé a ponerlo en modo avión cuando no lo usaba, y cuando lo usaba o necesitaba que esté en línea, por el WhatsApp, el trabajo, etc., alejado unos 1 metro, lo que se pueda, mantenerlo alejado. Gracias al libro yo venía no realizando llamadas, pegándome el teléfono acá al oído, porque eso impacta principalmente en el cerebro, y venía haciendo, cuando tenía que realizar llamadas, todo el tiempo, más que nada por trabajo, usando auriculares. Pero bueno, gracias a este libro me enteré que los auriculares convencionales transmiten por medio de la electricidad la radiación directamente a tu cabeza. Entonces hay otro tipo de auriculares que se pueden conseguir, por ejemplo, en Argentina en Mercado Libre, no son caros, hay de todo tipo, de precios me refiero, pero no es algo caro. Y bueno, lo que yo pensaba, eso es lo bueno de este tipo de libros, lo que yo pensaba que estaba haciendo bien lo estaba haciendo mal. Y me dio más información sobre otras cosas a tener en cuenta, como por ejemplo, que incluso, no sé, los enchufes que uno no está utilizando, donde uno enchufa, igual está emitiendo electricidad sucia o electricidad, radiación, en fin. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer
Eh, Personalmente hay cosas que no voy a hacer porque es difícil, hay que ponerse de acuerdo. Si vivís solo, bueno, es más fácil. Si vivís con otras personas, hay que ponerse de acuerdo porque la idea es, por ejemplo, pasar de estar eh, desconectado mediante cables, que hoy por hoy es lo normal, como el Wi-Fi, wireless, volver a estar conectado mediante un cable Ethernet que esté conectado a la pared y que ese mismo cable no produzca, sea un cable especial que no produzca radiación o la menor radiación posible. Entonces hay un montón de cosas para tener en cuenta, incluso llamando a profesionales que instalen ciertos aparatos para reducir el tipo de radiación que emiten, por ejemplo, los medidores de gas de luz o aparatos inteligentes. Hay muchas cosas hoy en día que, bueno, yo no tengo microondas, pero eso emite un montón. Que, por ejemplo, el consejo para microondas es alejarse 30 metros cuando está funcionando, es un montón. Pero, por ejemplo, los televisores smart que funcionan por Bluetooth o Wi-Fi sin estar conectados por un cable emiten mucha radiación. El router, del Wi-Fi es algo que yo, mediante un timer que compré en Mercado Libre muy barato, automáticamente a determinado horario se apaga, se corta el Wi-Fi a la noche y se vuelve a conectar al otro día. Es algo que a mí me vino bien para asegurarme que todas las noches el Wi-Fi no esté prendido. La idea de esto es controlar lo que uno pueda controlar. Vas a estar impactado por las señales de Wi-Fi de tus vecinos, del resto, cuando estés viajando en el transporte público también. Pero la idea es cómo vos podés protegerte a vos mismo controlando lo que uno puede controlar. Hay ropa que uno puede usar que protege de la radiación. Y bueno, muchas otras cosas más. También, por ejemplo, ahora que estoy viendo, que es algo que voy a implementar, no solo habla de la radiación y cómo protegerse, la radiación que viene de afuera o de los aparatos que están adentro de tu casa y cómo protegerse uno usando cables, menos Wi-Fi, no Bluetooth porque Bluetooth es malísimo, volviendo a usar auriculares, pero qué tipo de auriculares, etc. O verificando que el cableado con un profesional que sepa el tema, no cualquiera, no largue, no emita la electricidad sucia, que incluso los paneles solares emiten. Otra cosa importante es cómo protegerse uno desde adentro. Y ese es el tema, ¿por qué los campos electromagnéticos, ciertos campos electromagnéticos, porque no todos son malos, la radiación que estos emiten, cómo nos perjudican a nosotros, a nuestra salud, de manera negativa, ¿no? En eso se centra el libro, nos explica cómo. Básicamente es un aumento por ejemplo, un aumento del calcio en las células, que eso hace que aumenten el óxido nítrico y el superóxido, y cuando ambos aumentan mucho, automáticamente se genera peróxido nítrico, una cosa así, peroxi algo, que es malísimo para la salud, porque eso perturba nuestro ADN, se empieza a desestructurar, etc. Tanto yo no sé, pero más o menos como para que uno entienda es algo así. Y a raíz de eso se generan muchas enfermedades, cáncer, no sé, de todo tipo de cosas que nos afectan en el día a día, pero incluso ansiedad, explica cómo está relacionado con el estrés, el insomnio, dolores de cabeza, depresión, todas cosas que
capaz uno relaciona con otras causas, quizás estén relacionadas con ser sensible en determinado grado a todos los aparatos electrónicos que nos rodean hoy en día. Porque si lo pensamos, nunca estuvimos tan impactados como ahora por la radiación emitida por todos los aparatos que construimos y que siguen estando ahí, acumulándose cada vez más. Entonces, como es algo que no podemos detener, bueno, hay que saber a qué nos enfrentamos diariamente y cómo podemos solucionarlo. Pero a lo que iba es que, aparte, nos dice cómo reparar el daño celular que ya tenemos en nuestro organismo mediante, por ejemplo, la regeneración de NAD. No me acuerdo bien qué quiere decir, es una abreviación, pero son, por ejemplo, tomando unas ciertas vitaminas, se pueden regenerar, sobre todo después de los 40 años, no me acuerdo si era una proteína o algo, una enzima, es una enzima o coenzima, no una proteína, que es muy importante para que después la célula pueda generar ATP, energía, reparación del ADN, etcétera, muchas otras funciones. Y a medida que van pasando los años, después de los 40 sobre todo, las vamos perdiendo. Y bueno, la idea es poder nutrirse de NAD, porque eso nos ayuda mucho a combatir el daño electromagnético. Y te dice muchas maneras de hacerlo, el ayuno intermitente sobre todo, comenzando a la noche, es muy bueno. Ejercicio aeróbico ayuda mucho son cosas que ayudan, el ayuno, el ejercicio aeróbico, de restricción también de como respirando poco en momentos cortos, ayuda a que nuestras reservas de NADPH, una cosa así, no se eliminen tan rápido, que es otra coenzima muy importante para la lucha contra el daño producido por los IMF. Y a niveles de lo que podemos hacer diariamente, hay otros consejos también interesantes. No los voy a decir todos, pero es un libro muy interesante. Hay como 50 hojas al final de notas, de referencias, de dónde saca esta persona, este doctor, toda su información, si uno la quiere rechequear. Es un libro muy entretenido, aparte, no es un libro científico que sea un embole de leer con solo números, datos, estadísticas, cuadritos. No, es bastante entretenido. Y yo antes de leerlo estaba medio prejuicioso, pensando que no me iba a entretener. La verdad, yo ya tenía una idea del tema por el podcast que venía escuchando, entonces tenía mis prejuicios y la verdad que totalmente equivocado. Es uno de los mejores libros que leí y creo que alguna vez lo volvería a leer para ver qué más puedo implementar, porque son un montón las cosas que uno puede hacer y me abrió los ojos. Y bueno, ojalá que se los abra a ustedes, que lo lean. Y bueno, si les gusta este tipo de reseñas de libros raros, voy a seguir haciendo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si lo leyeron, díganme qué les pareció también. Y si no lo leyeron, y si quieren más información, también me pueden escribir. Así que bueno, nos vemos. Chao.